¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que simplemente no puedes dejar de pensar en ellas? No son necesariamente las más hermosas, ni las más exitosas, ni las que más intentan llamar tu atención. De hecho, muchas veces son todo lo contrario. Son personas que parecen estar completamente absortas en su propio mundo, personas que no te persiguen, que no te ruegan, que no te necesitan de una manera desesperada. Y sin embargo, algo en ellas te atrae como un campo magnético invisible. Te quedas pensando en lo que dijeron, en cómo te miraron, en la forma en que se movieron por una habitación. Y lo más desconcertante de todo es que tú mismo no entiendes por qué. Hoy quiero explorar contigo esa pregunta. No desde la superficie, no desde los consejos de seducción que probablemente ya has escuchado 1000 veces, sino desde algo mucho más profundo. Quiero llevarte al territorio de la psicología del alma, al mundo que Carl Jung exploró durante toda su vida, ese territorio interior donde residen las fuerzas más poderosas que mueven nuestras decisiones, nuestros deseos y nuestras conexiones más profundas. Porque lo que voy a compartir contigo hoy tiene que ver con una energía que no se aprende en un manual, que no se finge frente al espejo, que no se construye con técnicas de manipulación. Es una energía que emerge cuando una mujer, o cualquier persona, comienza a habitarse a sí misma de una manera completa, cuando deja de vivir desde el miedo y empieza a vivir desde algo mucho más antiguo y mucho más verdadero. Y quiero que mientras escuchas esto, no lo escuches como información externa. Quiero que lo escuches como si fuera una conversación contigo misma, porque lo más probable es que en algún punto de este recorrido, algo de lo que diga resuene en ti de una manera que no esperabas. Y eso precisamente eso es, lo que Jung llamaba el momento del reconocimiento interior. Permíteme comenzar con algo que observé hace algunos años. En una época en que trabajaba acompañando a personas en procesos de transformación personal, había una mujer, la llamaré Clara, que llegó a mí completamente destrozada después de una ruptura amorosa. Había estado en una relación de casi 4 años, con un hombre que, según ella misma describía, nunca había terminado de comprometerse completamente. Siempre había una excusa, siempre había una distancia, siempre había algo que él necesitaba resolver antes de poder estar del todo presente. Y Clara había pasado esos 4 años intentando ser suficiente, intentando ser la mujer perfecta, la más comprensiva, la más paciente, la más dispuesta. Cuando llegó a verme, me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: he hecho todo lo que se supone que debes hacer para que alguien te ame, y aún así no funcionó. ¿Qué está mal en mí? Y yo le respondí con una pregunta que la dejó en silencio por un largo momento. Le pregunté: y durante todo ese tiempo, Clara, ¿qué hiciste para que tú te amaras a ti misma? Esa pregunta no era un reproche, era una invitación a mirar hacia adentro, porque lo que Clara estaba describiendo no era simplemente una historia de amor fallido, era la historia de una mujer que había perdido contacto con su propia energía, con su propia esencia, con lo que Jung habría llamado su self, su sí mismo más profundo. Y aquí es donde quiero comenzar a tejer el hilo de todo lo que vamos a explorar hoy. Porque para entender qué es esa energía femenina que hace que un hombre, o cualquier persona, piense en ti sin entender por qué, primero tenemos que entender algo fundamental sobre cómo funciona la psique humana según Jung. Jung tenía una idea que en su época resultaba revolucionaria y que hoy, si la escuchas con atención, sigue siendo profundamente reveladora. Él decía que dentro de cada ser humano existen fuerzas opuestas que buscan constantemente un equilibrio. No somos seres simples, lineales, predecibles. Somos universos internos llenos de contradicciones, de deseos que se oponen, de miedos que conviven con anhelos, de luz que coexiste con sombra. Y una de las polaridades más importantes que Jung identificó fue la del anima y el animus. El anima es la imagen interior del alma femenina que vive dentro de cada hombre. El animus es la imagen interior del alma masculina que vive dentro de cada mujer. Estas no son simplemente categorías de género, son fuerzas arquetípicas, patrones profundos que habitan en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Cuando un hombre se enamora, o cuando siente esa atracción inexplicable por una mujer, Jung diría que en gran medida lo que está ocurriendo
es que esa mujer está activando su ánima. Está despertando en él algo que él mismo lleva dentro pero que no ha podido ver, no ha podido integrar, no ha podido reconocer como suyo. Y eso crea una fascinación que va mucho más allá de lo físico, mucho más allá de lo racional. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante. No cualquier mujer activa esa fascinación de la misma manera. Y la razón tiene que ver con algo que es contraintuitivo, algo que va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre cómo relacionarnos con los demás. La mujer que activa esa fascinación profunda no es la que más se adapta al hombre, no es la que más intenta agradarle, la que más se transforma para encajar en sus expectativas, la que más se borra a sí misma para hacerle espacio. Todo lo contrario, es la mujer que está tan completamente habitada por su propia energía, tan profundamente enraizada en su propio ser, que en su presencia el hombre siente algo que pocas veces puede articular con palabras. Siente que está frente a algo real, algo verdadero, algo que no está actuando. Y eso, en un mundo donde casi todo el mundo está actuando de alguna manera, es extraordinariamente magnético. Déjame explicarte esto con más detalle, porque creo que es uno de los puntos más importantes de toda esta conversación. Vivimos en una época de máscaras. Jung lo llamaba la persona, esa capa exterior que construimos para presentarnos al mundo. La persona no es necesariamente falsa, es simplemente la versión de nosotros mismos que decidimos mostrar en diferentes contextos. La versión profesional, la versión social, la versión romántica. Todos tenemos una persona, y hasta cierto punto es necesaria para funcionar en sociedad. El problema surge cuando confundimos la persona con quienes realmente somos, cuando empezamos a creer que somos la máscara que llevamos. Y en el contexto de las relaciones románticas, esto se vuelve especialmente doloroso, porque cuando alguien te ama no está amando a la persona real, está amando la actuación, y en algún punto esa actuación se vuelve insostenible. Clara era una experta en llevar máscaras. Había aprendido desde muy joven que para ser amada tenía que ser de cierta manera, tenía que ser dulce, tenía que ser comprensiva, tenía que no tener demasiadas necesidades, tenía que no ser demasiado intensa, tenía que no pedir demasiado, y durante años había perfeccionado esa actuación hasta el punto de que ya ni siquiera sabía que era una actuación. Creía genuinamente que eso era ella, pero cuando la relación terminó, cuando el dolor la abrió de una manera que ninguna máscara podía contener, algo que había estado esperando en las sombras durante mucho tiempo, y aquí quiero hablar de la sombra, porque es uno de los conceptos más poderosos y más malentendidos de toda la psicología junguiana. La sombra, en el pensamiento de Jung, no es simplemente lo malo que hay en nosotros, no es solo nuestros defectos, nuestros impulsos oscuros, nuestras partes vergonzosas. La sombra es todo lo que hemos reprimido, todo lo que hemos escondido, todo lo que hemos decidido que no era aceptable mostrar. Y eso incluye tanto lo que consideramos negativo, como lo que consideramos positivo pero que por alguna razón aprendimos que no debíamos expresar. Una mujer que creció en un ambiente donde la intensidad emocional era castigada aprende a reprimir su intensidad. Esa intensidad no desaparece, se va a la sombra. Una mujer que aprendió que desear demasiado era peligroso aprende a reprimir su deseo. Ese deseo no desaparece, se va a la sombra. Una mujer que fue castigada por ser demasiado segura de sí misma aprende a minimizarse. Esa seguridad no desaparece, se va a la sombra. Y la paradoja extraordinaria es que todo ese material que hemos reprimido, todo ese territorio que hemos decidido esconder, es precisamente la fuente de nuestra energía más auténtica. Es el lugar donde vive nuestra vitalidad real, nuestra creatividad verdadera, nuestra atracción más profunda. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, que es básicamente el proceso de convertirse en quien realmente eres, decía que una parte fundamental de ese proceso era la integración de la sombra. No la eliminación de la sombra, no la negación de la sombra, sino la integración. Reconocer lo que hay ahí, aceptarlo como propio, encontrar la manera de que esas energías reprimidas encuentren una expresión sana y auténtica. Y cuando una mujer comienza a hacer ese trabajo, cuando empieza a recuperar las partes de sí misma que había enterrado, algo extraordinario ocurre. Su energía cambia de una manera que es palpable,
no solo internamente, sino en la forma en que se mueve por el mundo, en la forma en que habla, en la forma en que mira, en la forma en que ocupa el espacio. Hay algo que quiero que consideres aquí, algo que me parece profundamente importante. La atracción que sentimos hacia ciertas personas no siempre tiene que ver con lo que esa persona nos da. A veces, y esto es lo que Jung habría dicho, tiene que ver con lo que esa persona nos recuerda de nosotros mismos, con lo que esa persona activa en nuestro propio interior. Cuando un hombre siente esa atracción inexplicable hacia una mujer que está completamente habitada por su propia energía, lo que está ocurriendo en un nivel profundo es que ella está activando en él su propia ánima, está despertando en él una parte de sí mismo que él también ha reprimido, que él también necesita integrar, y eso crea una dinámica que es mucho más poderosa que cualquier técnica de seducción, porque no se trata de atraer a alguien desde afuera, se trata de resonar con algo que ya está dentro de ellos. Permíteme contarte algo más sobre Clara, porque su historia se volvió muy reveladora en los meses que siguieron. Después de que la relación terminó, Clara pasó por lo que yo describiría como una noche oscura del alma, un período de profundo dolor y confusión que paradójicamente fue también el período de mayor crecimiento en su vida. Durante ese tiempo, comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes. Comenzó a escucharse a sí misma, no a la voz que le decía cómo debía ser para ser amada, no a la voz de su madre, que le había enseñado que una buena mujer no pide demasiado, no a la voz de la cultura, que le decía que su valor dependía de si alguien la elegía, sino a una voz más profunda, más quieta, más verdadera, una voz que llevaba mucho tiempo esperando ser escuchada. Esa voz le dijo cosas que la sorprendieron. Le dijo que ella era intensa y que eso no era un defecto sino una cualidad extraordinaria. Le dijo que ella tenía deseos propios, ambición del mundo propia, y que eso no era una carga para los demás, sino una riqueza. Le dijo que ella había estado tan ocupada siendo lo que los demás necesitaban que se había olvidado de ser lo que ella era. Y en el proceso de escuchar esa voz, en el proceso de comenzar a actuar desde ese lugar más profundo, algo en Clara cambió de una manera que ella misma tardó en reconocer. No cambió su apariencia física, no cambió su situación económica, no cambió ninguna de las circunstancias externas de su vida. Lo que cambió fue su energía, la forma en que ella se relacionaba consigo misma y, por extensión, la forma en que el mundo se relacionaba con ella. Y aquí quiero introducir otro concepto que me parece fundamental para entender todo esto. Quiero hablar de la diferencia entre la energía que surge de la plenitud. La mayoría de las personas, sin ser conscientes de ello, se relacionan desde el miedo a no ser suficientes, el miedo a ser abandonadas, el miedo a no ser amadas, el miedo a quedarse solas. Y ese miedo, aunque comprensible, aunque profundamente humano, crea una energía que los demás perciben de manera inconsciente, aunque no puedan articularla. Cuando alguien se acerca a ti desde el miedo, aunque lo haga con las mejores intenciones, aunque use las palabras más bonitas, aunque haga todos los gestos correctos, hay algo en esa energía que genera incomodidad, algo que activa en el otro una necesidad de distancia. No porque esa persona sea mala o no merezca ser amada, sino porque el miedo, en el nivel energético, es repulsivo, literalmente aleja. Por el contrario, cuando alguien se acerca desde la plenitud, desde un lugar de completud interior, desde un sentido de que su bienestar no depende de tu respuesta, desde una presencia que dice silenciosamente yo estoy bien conmigo misma, y si tú quieres estar en mi vida, bienvenido, pero no te necesito para existir, eso crea algo completamente diferente. Crea atracción, crea curiosidad, crea ese deseo inexplicable de acercarse más. Jung habría dicho que esto tiene que ver con el nivel de individuación de una persona. Una persona que está en un proceso activo de individuación, que está trabajando en conocerse a sí misma, que está integrando sus sombras, que está construyendo una relación honesta con su propio interior, irradia una energía que es reconocible a nivel inconsciente, porque el inconsciente reconoce la autenticidad de una manera que la mente consciente no siempre puede. Y quiero que te quedes con esa idea por un momento. El inconsciente reconoce la autenticidad. Piensa en las personas que más te han atraído en tu vida, no necesariamente las que más te han gustado físicamente, sino las que te han generado esa atracción profunda,
esa fascinación que no podías explicar. ¿Qué tenían en común? Si lo piensas con honestidad, probablemente encontrarás que había algo en ellas que se sentía real, algo que se sentía completo, algo que no estaba pidiendo tu aprobación para existir. Y ahora piensa en las personas que te han generado incomodidad, esa sensación de que necesitas alejarte aunque no puedas explicar por qué. ¿Qué tenían ellas en común? Probablemente había algo en su energía que se sentía ansioso, que se sentía necesitado, que se sentía como si dependiera de tu respuesta para poder respirar. Esto no es un juicio moral, es simplemente la descripción de cómo funciona la energía humana a nivel inconsciente. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar aquí, porque creo que este punto se malinterpreta con mucha frecuencia cuando hablo de la energía de la plenitud, de la energía de una mujer que está completamente habitada por sí misma. No estoy hablando de frialdad, no estoy hablando de indiferencia, no estoy hablando de la actitud de no me importas, que a veces se confunde con seguridad. La energía de la que hablo es todo lo contrario. Es una energía cálida, presente, genuinamente interesada. Pero es una energía que tiene raíces, que tiene fundamentos, que no se desestabiliza ante el primer viento de incertidumbre. Es la energía de una mujer que puede amar profundamente precisamente porque su amor no viene de la desesperación, sino de la abundancia. Hay una diferencia enorme entre amar, porque necesitas ser amada, y amar, porque tienes amor para dar. La primera es una transacción disfrazada de amor. La segunda es amor verdadero, y los demás, a nivel inconsciente, sienten esa diferencia, aunque no puedan nombrarla. Quiero contarte sobre otra persona que conocí en mi trabajo. La llamaré Sofía. Sofía era lo que muchos describirían como una mujer extraordinariamente atractiva, no solo físicamente, aunque también lo era, sino en ese sentido más profundo del que estamos hablando. Cuando Sofía entraba a una habitación, algo cambiaba. No de una manera dramática, no de una manera que llamara la atención de forma obvia. Era algo más sutil. Era como si el aire se organizara de otra manera, como si el espacio se volviera más interesante. Y yo, que la conocí en un contexto profesional, me quedé observando durante un tiempo qué era exactamente lo que generaba ese efecto. Porque quería entenderlo, no solo sentirlo. Lo que encontré fue esto. Sofía era completamente honesta con sus estados internos, no en el sentido de que los expresara sin filtro en cualquier contexto, sino en el sentido de que no los negaba. Cuando estaba entusiasmada, se notaba. Cuando estaba pensativa, se notaba. Cuando algo la incomodaba, lo decía con una claridad que no era agresiva, sino simplemente real. Había una coherencia entre lo que sentía y lo que expresaba que era extraordinariamente rara. Pero lo más notable era algo más sutil todavía. Sofía tenía una relación con su propia vida que no dependía de la aprobación de los demás. Tenía proyectos propios que le apasionaban. Tenía opiniones sobre el mundo que no cambiaban según quien estuviera en la sala. Tenía un sentido de lo que era importante para ella que no se negociaba fácilmente. Y al mismo tiempo era genuinamente curiosa por los demás. Preguntaba, escuchaba, se interesaba, pero desde un lugar de abundancia, no de necesidad. Y yo observé cómo los hombres que la conocían pensaban en ella, cómo volvían a buscarla en conversaciones, cómo la mencionaban en contextos donde ella no estaba. Y lo que me resultaba fascinante era que muchos de ellos no podían explicar exactamente por qué. Decían cosas como hay algo en ella, o no sé, simplemente me resulta interesante, o es diferente, aunque no sé exactamente en qué. Jung habría dicho que lo que estaban experimentando era la activación de su ánima, que Sofía, al estar tan completamente habitada por su propia energía femenina, al haber integrado tanto de lo que había en su interior, estaba despertando en esos hombres una parte de sí mismos que ellos también necesitaban explorar. Y aquí quiero profundizar en algo que me parece crucial. La energía femenina de la que estamos hablando no tiene que ver con el género en el sentido biológico. Jung era muy claro en esto. El anima y el animus son polaridades que existen dentro de todos los seres humanos, independientemente de su sexo biológico. La energía femenina en el sentido junguano tiene que ver con ciertas cualidades que trascienden el género. Tiene que ver con la capacidad de recibir,
con la conexión con las propias emociones, con la intuición, con la presencia, con la capacidad de estar en el misterio sin necesitar resolverlo inmediatamente, con la conexión con los ciclos naturales, con el flujo, con lo que no puede ser controlado, con la profundidad relacional, con la capacidad de sostener la complejidad sin reducirla a categorías simples. Estas son cualidades que nuestra cultura, en muchos sentidos, ha devaluado sistemáticamente. Vivimos en una cultura que privilegia la acción sobre la recepción, el control sobre el flujo, la certeza sobre el misterio, la eficiencia sobre la profundidad. Y en ese contexto, una persona que ha cultivado estas cualidades femeninas de manera genuina y profunda, que las habita sin disculparse por ellas, que las expresa sin necesitar la aprobación del mundo, es extraordinariamente magnética precisamente porque es extraordinariamente rara. Pero quiero ir un paso más profundo todavía, porque creo que hay algo que subyace a todas estas cualidades, algo que es quizás lo más importante de todo lo que vamos a explorar hoy. Y tiene que ver con la relación que una mujer tiene con su propia oscuridad. No me refiero a la oscuridad en el sentido negativo. Me refiero a la oscuridad en el sentido de lo desconocido, lo misterioso, lo que no puede ser completamente iluminado ni completamente explicado. La oscuridad del alma, ese territorio interior que no puede ser reducido a fórmulas o categorías. Vivimos en una época que tiene terror a la oscuridad interior. Queremos soluciones rápidas, respuestas claras, protocolos de 5 pasos para cualquier problema. Y eso incluye el problema del amor. Queremos saber exactamente qué hacer para ser amadas, exactamente qué decir para generar atracción, exactamente cómo comportarnos para que alguien no se vaya. Pero Jung nos diría que esa búsqueda de control, esa necesidad de iluminar completamente el territorio del alma, es precisamente lo que nos desconecta de nuestra energía más profunda, porque la energía más profunda no vive en la claridad, vive en el misterio, vive en ese territorio donde no todo puede ser explicado ni controlado. Una mujer que ha aprendido a habitar su propia oscuridad, que no le tiene miedo a sus propias profundidades, que puede sentarse con la incertidumbre sin deshacerse, que puede explorar sus propias sombras sin ser destruida por ellas. Esa mujer tiene acceso a una energía que es literalmente diferente de la de alguien que vive constantemente en la superficie, y esa diferencia se percibe, no siempre conscientemente, no siempre de manera que pueda ser articulada, pero se percibe. Recuerdo una conversación que tuve con un hombre, lo llamaré Marco, que me describía una relación que había tenido hacía años y que todavía no podía dejar de recordar. La mujer con la que había estado, me decía, no era la más hermosa que había conocido, ni la más divertida, ni la más fácil de tratar. De hecho, me decía, a veces era difícil, tenía una profundidad que a veces lo asustaba, una presencia que a veces lo hacía sentir incómodo con sus propias superficialidades, pero no podía dejar de pensar en ella. Incluso años después de que la relación había terminado, incluso habiendo tenido otras relaciones, había algo en ella que permanecía en su mente de una manera que no podía explicar completamente. Cuando le pregunté qué era lo que más recordaba de ella, tardó un momento en responder, y luego dijo algo que me pareció extraordinariamente revelador. Dijo, ella nunca actuaba, nunca sentí que estuviera haciendo algo para impresionarme. Era simplemente ella, completamente, sin disculpas. Y eso me asustaba, y al mismo tiempo me hacía querer estar cerca de ella todo el tiempo. Eso es lo que estamos hablando. Esa es la energía, la autenticidad radical, la presencia completa, la negativa a reducirse a sí misma para hacer que los demás se sientan más cómodos. Y quiero que te preguntes algo ahora mismo. ¿Cuántas veces te has reducido a ti misma para hacer que alguien se sintiera más cómodo? ¿Cuántas veces has suavizado tu intensidad? ¿Has minimizado tu inteligencia? ¿Has callado tu verdad? ¿Has fingido necesitar menos de lo que necesitabas? ¿Has actuado como si te importara menos de lo que te importaba? No te hago esa pregunta para que te juzgues. Te la hago porque creo que la honestidad sobre esos momentos es el primer paso hacia algo diferente, hacia recuperar esa energía que quizás has estado guardando en algún lugar muy profundo, esperando que fuera seguro mostrarla. Jung tenía una frase que me parece perfecta para este momento.
Decía que lo que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma. No lo que finges no tener, no lo que escondes, lo que aceptas, lo que integras, lo que reconoces como tuyo. Y aquí quiero hablar de algo que creo que es fundamental para entender la energía de la que estamos hablando. Quiero hablar del proceso de individuación en el contexto específico de las relaciones románticas. Jung observó algo que muchos de nosotros hemos experimentado, pero quizás no hemos sabido nombrar. Observó que cuando nos enamoramos, especialmente cuando nos enamoramos de esa manera intensa y abrumadora que parece sacudir los cimientos de nuestra existencia, lo que en realidad está ocurriendo en un nivel profundo es que estamos proyectando nuestro anima o nuestro animus en otra persona. Es decir, estamos viendo en el otro algo que en realidad llevamos dentro de nosotros mismos, pero que no hemos podido reconocer como propio. Las cualidades que más nos fascinan de alguien son con frecuencia las cualidades que más hemos reprimido en nosotros mismos o las cualidades que más necesitamos desarrollar en nuestra propia psique, y esto tiene implicaciones enormes para entender la atracción. Porque si lo que me atrae de ti es en realidad una proyección de mi propio mundo interior, entonces la pregunta no es cómo puedo atraerte a ti. La pregunta es cómo puedo desarrollar en mí mismo las cualidades que estoy buscando en ti. ¿Entiendes la profundidad de esto? No se trata de convertirte en lo que el otro quiere. Se trata de convertirte en lo que tú eres, completamente, profundamente, sin disculpas. Porque cuando lo haces, cuando te conviertes en la versión más completa y más honesta de ti misma, atraes a las personas que están en resonancia con esa energía. Y más importante aún, atraes el tipo de amor que puede sostenerse en el tiempo. El amor que no se basa en proyecciones sino en un reconocimiento real. Déjame hablar de otro aspecto de esta energía que me parece muy importante y que creo que se suele pasar por alto. Quiero hablar de la relación entre la energía femenina y el tiempo. Vivimos en una cultura que tiene una relación muy particular con el tiempo, una relación que es fundamentalmente masculina, en el sentido de que está orientada hacia el futuro, hacia los resultados, hacia la productividad. Siempre estamos pensando en lo que viene, en lo que necesitamos lograr, en lo que debemos hacer para llegar a algún lugar, y eso no es malo en sí mismo. Pero cuando esa orientación se convierte en la única manera de relacionarse con el tiempo, cuando perdemos la capacidad de estar completamente presentes, perdemos acceso a algo muy valioso. La energía femenina, en el sentido junguanio, tiene una relación diferente con el tiempo. Es una energía que puede habitar el presente de manera completa, que puede estar aquí, ahora, en esta conversación, en esta experiencia, en este momento sin estar constantemente pensando en lo que viene después. Y esa presencia completa en el momento, es magnética de una manera que es difícil de describir pero que todos hemos sentido alguna vez. Cuando alguien te da su atención completa, cuando sientes que para esa persona en este momento tú eres lo más importante que existe, hay algo en eso que es extraordinariamente poderoso. No porque sea una estrategia, sino porque es genuinamente raro. Porque la mayoría de las personas están en algún otro lugar mentalmente incluso cuando están contigo físicamente. Una mujer que ha cultivado esa capacidad de presencia, que puede estar completamente aquí con la persona que tiene delante, que no está calculando ni planificando ni preocupándose por el futuro de la relación, mientras está en medio de la relación, esa mujer tiene un regalo que muy pocas personas tienen, y los demás lo sienten, aunque no sepan nombrarlo. Pero la presencia no es algo que se pueda fingir, no es una técnica que se pueda aprender en un fin de semana. Es el resultado de un trabajo interior profundo, es el resultado de haber aprendido a estar con uno mismo de manera honesta, de haber desarrollado la capacidad de tolerar la incomodidad sin escapar hacia el futuro o el pasado, de haber construido una relación de confianza con el propio momento presente. Y aquí volvemos a Clara, porque su historia tiene un segundo capítulo que es quizás el más importante. Después de varios meses de trabajo interior, después de haber comenzado a escuchar esa voz más profunda, después de haber empezado a recuperar partes de sí misma que había enterrado, Clara comenzó a cambiar de maneras que ella misma no siempre podía ver, pero que las personas a su alrededor sí notaban. Empezó a hablar de manera diferente. No más fuerte, no más agresiva, sino más directa, más honesta.
Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, dejó de responder automáticamente bien, gracias, y empezó a responder con lo que realmente sentía, no de manera inapropiada, no vaciando sus emociones en cualquier conversación, sino con una honestidad calibrada que hacía que las conversaciones con ella se volvieran genuinamente interesantes. Empezó a tener límites que antes no tenía. No límites agresivos, no muros, sino límites que emergían de un lugar de respeto propio. Empezó a decir que no cuando algo no resonaba con ella. Empezó a decir sí de manera más plena cuando algo sí resonaba. Empezó a tener una vida que le pertenecía, proyectos propios, amistades que la nutrían, intereses que la apasionaban, no como estrategia para parecer más interesante, sino porque genuinamente había comenzado a invertir en su propia vida en lugar de poner toda su energía en la vida de los demás. Y algo curioso comenzó a ocurrir. El hombre que la había dejado, el que nunca había podido comprometerse completamente durante 4 años, empezó a buscarla, empezó a aparecer con mensajes, con llamadas, con invitaciones. Y lo que más me sorprendió cuando Clara me lo contó, no fue que él volviera, lo que me sorprendió fue la reacción de Clara. Me dijo: sé que debería sentirme bien por esto. Sé que durante 4 años habría dado cualquier cosa porque él me buscara así. Pero ahora que lo hace, lo único que siento es claridad. Claridad sobre quién soy, sobre lo que quiero, sobre lo que no estoy dispuesta a aceptar. Y esa claridad es más valiosa que su atención. Eso es la individuación. Eso es lo que ocurre cuando una persona comienza a habitarse a sí misma de verdad. No se convierte en alguien más difícil de amar, se convierte en alguien que puede amar de manera más verdadera y que puede reconocer el amor verdadero cuando lo encuentra. Quiero hablar ahora de algo que creo que está en el corazón de todo esto. Quiero hablar del miedo a ser demasiado. Este es quizás el miedo más común que he encontrado en las mujeres con las que he trabajado. El miedo de que si muestran completamente quiénes son, si expresan completamente lo que sienten, si habitan completamente su propia energía, van a ser demasiado. Demasiado intensas, demasiado exigentes, demasiado complicadas, demasiado para que alguien las pueda amar. Y ese miedo tiene raíces muy profundas. Tiene raíces en mensajes que recibimos desde muy pequeñas sobre lo que se espera de nosotras. Tiene raíces en experiencias donde nuestra intensidad fue recibida con incomodidad o rechazo. Tiene raíces en una cultura que durante siglos ha pedido a las mujeres que se minimicen, que se suavicen, que ocupen menos espacio. Pero aquí está la verdad que Jung nos revela a través de su trabajo. Lo que más temes en ti misma es con frecuencia tu mayor fortaleza. Lo que has aprendido a esconder porque creías que era demasiado es precisamente lo que te hace única, lo que te hace magnética, lo que te hace verdaderamente tú. Tu intensidad no es un defecto, es una cualidad extraordinaria en un mundo de personas que han aprendido a no sentir demasiado. Tu profundidad no es una carga, es un regalo en un mundo de conversaciones superficiales. Tu capacidad de amar de manera profunda y total no es una vulnerabilidad. Es una fortaleza que muy pocas personas tienen el coraje de habitar. Pero para poder habitarla primero tienes que dejar de disculparte por ella. Y quiero ser honesto aquí sobre algo importante. Esto no significa que todas las personas sean capaces de recibir esa energía. No todos los hombres, ni todas las personas, están en un lugar de su propio proceso de crecimiento donde puedan encontrarse con una mujer que está completamente habitada por sí misma, sin sentirse amenazados o abrumados. Y eso está bien. No es tu responsabilidad reducirte para hacer que los demás se sientan más cómodos. Es su responsabilidad hacer el trabajo de crecer hasta el punto donde puedan encontrarse contigo de manera real. Jung tenía una idea sobre esto que me parece muy poderosa. Decía que las personas que no han hecho el trabajo de individuación, que no han comenzado a integrar su sombra, que no han desarrollado una relación honesta con su propio interior, tienden a relacionarse desde sus complejos, desde sus heridas no integradas, desde sus miedos más profundos. Y cuando una persona que está en ese lugar se encuentra con alguien que está en un proceso activo de individuación, puede ocurrir una de dos cosas. O bien esa presencia los inspira a comenzar su propio trabajo de crecimiento, o bien los hace sentir tan incómodos que prefieren alejarse. Y en ambos casos,
La persona que está en el proceso de individuación no pierde nada, porque si alguien crece gracias a tu presencia, eso es hermoso. Y si alguien se aleja porque tu autenticidad los incomoda, eso también es información valiosa. Te dice que esa persona no estaba en el lugar para encontrarse contigo de manera real. Quiero hablar ahora de algo que quizás sea lo más difícil de todo lo que vamos a explorar hoy. Quiero hablar de la soledad, porque hay un momento en el proceso de individuación, un momento que creo que es inevitable y que es también uno de los más importantes, que es el momento de la soledad. El momento en que has dejado de ser quien eras, pero todavía no has llegado a ser completamente quien serás. El momento en que las relaciones que antes te definían ya no encajan, pero las relaciones que corresponden a quien te estás convirtiendo todavía no han llegado. Ese momento puede sentirse como un fracaso, como si algo estuviera mal contigo, como si el trabajo interior que estás haciendo te estuviera alejando de las personas en lugar de acercarte. Pero Jung diría que ese momento de soledad es en realidad un momento sagrado. Es el momento en que el alma se está reorganizando. Es el momento en que estás aprendiendo a estar contigo misma de una manera que antes no podías, porque antes siempre necesitabas a alguien más para sentirte completa. Y cuando aprendes a estar contigo misma de esa manera, cuando la soledad deja de ser algo que tienes que escapar y se convierte en algo que puedes habitar con paz, algo fundamental cambia en tu relación con los demás, porque ya no los necesitas de la misma manera, ya no los buscas para llenar un vacío, los buscas desde un lugar de abundancia, desde un lugar de elección genuina. Y esa energía de quien elige estar en lugar de quien necesita estar, es profundamente magnética. Permítame contarte sobre un momento que yo mismo experimenté, no en el trabajo con otros, sino en mi propia vida. Hubo un periodo en mi vida, hace ya muchos años, en que estaba en una relación que en el fondo sabía que no era la correcta para mí. No porque hubiera algo malo en la otra persona, sino porque yo no era completamente honesto en ella. Estaba actuando una versión de mí mismo que creía que era más amable, más fácil de amar, más aceptable. Y en esa relación, paradójicamente, me sentía solo. No físicamente solo, sino solo de esa manera profunda que ocurre cuando no puedes ser completamente tú mismo con la persona que tienes al lado. Cuando esa relación terminó, pasé por un periodo de soledad que al principio me asustó profundamente. Estaba acostumbrado a definirme en parte a través de mis relaciones, a encontrar mi lugar en el mundo a través de los ojos de alguien que me amaba. Y de repente, sin ese espejo, tuve que enfrentarme a la pregunta de quién era yo cuando no había nadie mirando. Esa pregunta fue la más difícil y la más importante que me he hecho en mi vida, y en el proceso de responderla, algo comenzó a emerger. Una voz más profunda, más verdadera, más mía. Una forma de estar en el mundo que no dependía de la aprobación de nadie. Una energía que cuando finalmente la encontré, se sentía como volver a casa después de un viaje muy largo. Y lo que noté fue que desde ese lugar de mayor autenticidad y mayor completud interior, mis relaciones cambiaron fundamentalmente. No porque yo hubiera cambiado mis estrategias de relacionamiento, sino porque yo había cambiado. Y las personas que atraía desde ese lugar eran fundamentalmente diferentes de las que había atraído antes. Quiero hablar ahora de algo muy específico sobre la energía femenina y el magnetismo. Quiero hablar de lo que yo llamo la paradoja de la no persecución. Uno de los patrones más comunes que observo en personas que están sufriendo en sus relaciones románticas es el patrón de la persecución, no necesariamente una persecución obvia y desesperada, aunque también eso existe, sino una persecución sutil, constante, que se manifiesta en estar siempre disponible, en responder inmediatamente, en anticipar las necesidades del otro, en hacer todo lo posible para que el otro se sienta bien en la relación. Y la paradoja es que cuanto más persigues, cuanto más te esfuerzas por hacer que alguien se quede, más activas en ellos el impulso de alejarse. No porque sean malas personas, sino porque el inconsciente humano funciona de una manera muy particular. Cuando algo se esfuerza demasiado por tenernos, cuando algo nos necesita demasiado, el inconsciente lo interpreta como una señal de que algo está desequilibrado, y ante ese desequilibrio, la respuesta natural es crear distancia. Por el contrario, cuando alguien no te está persiguiendo, cuando alguien está tan completamente absorto en su propia vida,
en sus propios proyectos, en su propio proceso de crecimiento, que tu presencia o ausencia no determina la calidad de su existencia. Eso activa la curiosidad, activa el deseo, activa esa pregunta de qué tiene esa persona que hace que no me necesite. Y quiero ser muy claro aquí, porque no quiero que esto se malinterprete como un consejo para hacerse el difícil o para jugar juegos de poder. Lo que estoy describiendo no es una estrategia. Es el resultado natural de una persona que genuinamente tiene una vida rica, un mundo interior profundo, proyectos que le apasionan, relaciones que la nutren. Una persona que no necesita perseguir porque tiene demasiado que ofrecer y demasiado que explorar en su propia vida. La diferencia entre hacerse el difícil como estrategia y genuinamente no necesitar perseguir porque tienes una vida plena es enorme. Y los demás, a nivel inconsciente, sienten esa diferencia inmediatamente. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental y que creo que es el corazón de toda esta conversación. Quiero hablar de la relación entre el autoconocimiento y el magnetismo personal. Jung pasó toda su vida explorando el inconsciente, no el inconsciente de sus pacientes solamente, sino el suyo propio. Mantuvo durante décadas lo que llamaba su libro rojo, un diario de sus propias visiones, sueños, imaginaciones activas, un registro de su propio viaje hacia las profundidades de su psique. Y lo que encontró en ese viaje fue la fuente de toda su sabiduría. Porque Jung entendió algo que yo creo que es profundamente verdadero. No puedes conocer a los demás más de lo que te conoces a ti mismo. No puedes amar a los demás más de lo que te amas a ti mismo. No puedes estar presente con los demás más de lo que puedes estar presente contigo mismo. El autoconocimiento no es narcisismo, no es estar constantemente mirándote el ombligo. Es algo mucho más profundo y mucho más activo. Es el proceso de explorar honestamente quién eres, qué quieres, qué temes, qué has reprimido, qué has proyectado, qué heridas llevas, qué fortalezas tienes. Es el proceso de construir una relación honesta y compasiva contigo mismo. Y cuando una mujer está en ese proceso de autoconocimiento, cuando está genuinamente interesada en explorar su propio mundo interior, cuando no le tiene miedo a lo que puede encontrar ahí, eso se nota. Se nota en la forma en que habla sobre sí misma. Se nota en la forma en que habla sobre los demás. Se nota en la profundidad de sus conversaciones. Se nota en su capacidad de tolerar la ambigüedad y la complejidad, sin necesitar reducirlas a respuestas simples. Y esa profundidad, ese autoconocimiento genuino, es magnético de una manera que trasciende lo físico, lo social, lo superficial. Quiero hablar de otro aspecto de la energía femenina que me parece muy importante. Quiero hablar de la relación con el cuerpo. En nuestra cultura, las mujeres tienen una relación frecuentemente complicada con su propio cuerpo. Una relación que ha sido mediada por siglos de mensajes sobre cómo debe verse un cuerpo femenino, qué es aceptable, qué debe ser corregido, qué debe ser ocultado. Y esa relación complicada con el cuerpo no es solo un asunto estético, es un asunto profundamente energético. Cuando una mujer está en guerra con su propio cuerpo, cuando lo mira con crítica y vergüenza, cuando lo experimenta como un problema a resolver en lugar de como el hogar que habita, esa tensión interna se expresa en su energía de maneras que son perceptibles, aunque no siempre conscientes. Por el contrario, cuando una mujer tiene una relación de paz y aceptación con su propio cuerpo, cuando lo habita de manera completa, cuando se mueve desde un lugar de presencia corporal en lugar de desde la cabeza solamente, hay una cualidad en su presencia que es extraordinariamente poderosa. No estoy hablando de un cuerpo perfecto según los estándares culturales. Estoy hablando de una mujer que habita su cuerpo con presencia, que se mueve de manera deliberada, que tiene conciencia de su propio espacio físico, que no se disculpa por ocupar el espacio que ocupa. Jung hablaba de la conexión entre el cuerpo y el alma de una manera que era muy adelantada para su época. Decía que el cuerpo es la expresión visible del alma y que cuando el alma está fragmentada, cuando hay partes de nosotros mismos que no hemos integrado, esa fragmentación se expresa también en el cuerpo, en la tensión, en la postura, en la forma en que respiramos, en la forma en que nos movemos. Y al revés, cuando comenzamos a trabajar con el cuerpo, cuando comenzamos a habitarlo de manera más completa,
Eso tiene efectos en el alma. La integración puede comenzar desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Pero siempre hay una conexión. Una mujer que ha comenzado a habitar su cuerpo de manera más completa, que ha comenzado a relacionarse con él desde la aceptación en lugar del juicio, que se mueve por el mundo con una presencia corporal que no se disculpa, tiene una energía que es palpable, que entra a una habitación antes que ella, que permanece en el espacio después de que se va. Quiero hablar ahora de algo que puede parecer contraintuitivo, pero que creo que es fundamental. Quiero hablar de la vulnerabilidad como fuente de magnetismo. Vivimos en una cultura que confunde la fortaleza con la invulnerabilidad, que cree que mostrar debilidad o incertidumbre o necesidad es un signo de fragilidad que hay que esconder. Y especialmente en el contexto de las relaciones románticas, hay una presión enorme para presentarse como alguien que tiene todo bajo control, que no necesita demasiado, que puede manejar cualquier cosa sin que se le mueva un pelo. Pero yo diría que esa invulnerabilidad performativa es en realidad una forma de la persona, una máscara, y que detrás de esa máscara hay un alma que está hambrienta de conexión real, la vulnerabilidad auténtica, la que emerge de un lugar de fortaleza interior y no de desesperación. Es una de las formas más poderosas de conexión humana. Cuando alguien te muestra algo real de sí mismo, algo que le costó mostrar, algo que no todos pueden ver, eso crea un nivel de intimidad que ninguna actuación puede replicar. La diferencia crucial es entre la vulnerabilidad que viene de la fortaleza y la vulnerabilidad que viene del miedo. La vulnerabilidad que viene de la fortaleza dice: soy lo suficientemente segura de mí misma para mostrarte esto. La vulnerabilidad que viene del miedo dice: te muestro esto porque necesito que me salves. La primera crea conexión. La segunda crea codependencia, y una mujer que ha hecho suficiente trabajo interior para poder ser vulnerable desde la fortaleza, para poder mostrar sus heridas sin que esas heridas la definan, para poder ser honesta sobre sus necesidades sin que esa honestidad sea una demanda, esa mujer tiene acceso a un tipo de intimidad que es extraordinariamente rara y extraordinariamente poderosa. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo directamente. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de estar con alguien que te hiciera sentir completamente visto? No solo admirado, no solo deseado, sino genuinamente visto. Como si esa persona pudiera ver no solo lo que muestras, sino lo que escondes, y te amara precisamente por la totalidad de eso. Si has tenido esa experiencia, sabes de lo que estoy hablando. Y si no la has tenido todavía, quiero que sepas que es posible, pero que para atraer ese tipo de amor primero tienes que ser capaz de ofrecerlo. Y para ofrecerlo, primero tienes que haberte visto a ti misma de esa manera, con esa misma completud, con esa misma compasión, con esa misma disposición a amar la totalidad de lo que eres. Ese es, en esencia, el trabajo de individuación. No convertirte en alguien diferente, sino convertirte en alguien más completamente tú. Quiero hablar ahora de la energía en las conversaciones, porque creo que hay algo muy específico en la forma en que una mujer que está habitada por su propia energía se comunica, y eso tiene un impacto enorme en cómo los demás la experimentan y piensan en ella. La mayoría de las conversaciones que tenemos son conversaciones de superficie. Hablamos del tiempo, del trabajo, de lo que hicimos el fin de semana, y eso está bien, eso es necesario. Pero hay un tipo de conversación que es completamente diferente. Un tipo de conversación que ocurre cuando alguien está completamente presente, cuando está genuinamente interesado, cuando no está pensando en lo que va a decir mientras tú hablas, sino que está realmente escuchando. Una mujer que ha cultivado esa calidad de presencia en sus conversaciones, que puede hacer preguntas que van más allá de la superficie, que puede sostener el silencio sin llenarlo nerviosamente, que puede responder desde un lugar de genuina reflexión, en lugar de desde la necesidad de impresionar. Esa mujer crea conversaciones que la gente recuerda, y las personas recuerdan las conversaciones que tuvieron con ella mucho tiempo después. No siempre saben exactamente por qué, pero hay algo en esas conversaciones que les hizo sentir algo diferente. Más vivos, quizás, más vistos, más interesados en explorar algo que normalmente no explorarían. Eso es lo que hace la presencia genuina. No impresiona. Revela algo en los demás que ellos mismos quizás no sabían que estaba ahí.
quiero hablar ahora de algo que me parece muy importante en el contexto específico de la atracción romántica. Quiero hablar de lo que Jung llamaba la tensión de los opuestos. Jung observó que la psique humana se organiza en torno a pares de opuestos que están en constante tensión. Luz y sombra. Consciente e inconsciente. Masculino y femenino. Racional e irracional. Y que la salud psicológica no consiste en eliminar uno de los polos, sino en sostener la tensión entre ambos, en encontrar una manera de integrarlos. En el contexto de la atracción romántica, esto se manifiesta de una manera muy particular. Hay una tensión entre la familiaridad y el misterio, entre la cercanía y la distancia, entre el conocimiento y lo desconocido. Una relación que solo tiene familiaridad, que no tiene misterio, que es completamente predecible, pierde su energía erótica. Una relación que solo tiene misterio, que nunca permite la verdadera cercanía, que mantiene siempre una distancia calculada, pierde su profundidad emocional. La energía más poderosa es la que puede sostener esa tensión, la que puede ser completamente cercana y al mismo tiempo mantener algo que no puede ser completamente conocido, la que puede ser completamente familiar y al mismo tiempo seguir siendo sorprendente. Y esto no es algo que se pueda fabricar artificialmente. Es el resultado natural de una persona que está en un proceso activo de crecimiento y exploración interior. Porque una persona que está continuamente descubriéndose a sí misma, que está continuamente integrando nuevas partes de su propia psique, que está continuamente expandiendo su comprensión del mundo y de sí misma, es por definición alguien que nunca puede ser completamente conocida. Siempre hay algo más. Siempre hay algo nuevo emergiendo. Y eso, esa cualidad de ser profundamente conocida y al mismo tiempo siempre sorprendente, es quizás la forma más poderosa de magnetismo que existe. Quiero hablar ahora de algo que creo que es muy importante y que está directamente relacionado con todo lo que hemos explorado hasta aquí. Quiero hablar del amor propio no como concepto abstracto, sino como práctica concreta. El amor propio se ha convertido en una frase tan usada que ha perdido gran parte de su significado real. Se habla de amor propio como si fuera algo que se consigue haciendo cosas agradables por uno mismo. Un baño de burbujas, un día de spa, una tarde de chocolate y películas. Y esas cosas pueden ser parte de un ritual de cuidado personal que es valioso, pero no son amor propio en el sentido profundo del que estoy hablando. El amor propio en el sentido junguiano tiene que ver con algo mucho más difícil y mucho más poderoso. Tiene que ver con la disposición de mirar honestamente todo lo que eres, incluyendo las partes que te avergüenzan, las partes que temes, las partes que has escondido, y decir, esto también soy yo, y lo acepto. Tiene que ver con la disposición de establecer límites que honren tu propia verdad, aunque eso decepcione a alguien que amas. Tiene que ver con la disposición de elegirte a ti misma incluso cuando sería más fácil borrarte para hacer que los demás se sientan cómodos. Tiene que ver con la disposición de estar sola antes que estar en una relación que te pide que seas menos de lo que eres. Eso es amor propio. Y cuando una mujer lo practica de verdad, cuando no es solo un concepto sino una forma de vivir, la energía que irradia es completamente diferente de la energía de alguien que está buscando en los demás el amor que no se da a sí misma. Recuerdo haber trabajado con una mujer, la llamaré Elena, que había estado en una serie de relaciones que seguían el mismo patrón. Siempre elegía hombres que de alguna manera la hacían sentir que tenía que ganarse su amor. Hombres que eran emocionalmente distantes, que nunca estaban completamente disponibles, que siempre la hacían sentir que si se esforzaba un poco más, si era un poco mejor, si cambiaba alguna cosa de sí misma, entonces finalmente recibiría el amor que buscaba. Cuando trabajamos juntos en explorar el origen de ese patrón, encontramos algo que no la sorprendió pero que sí la impactó profundamente. Encontramos que ese patrón replicaba exactamente la relación que había tenido con su padre. Un hombre que la amaba, no lo dudaba, pero que nunca sabía cómo expresarlo de manera que ella pudiera sentirlo. Un hombre cuya aprobación ella siempre había buscado y raramente había sentido recibir completamente. Y lo que Elena había aprendido de esa relación, de manera completamente inconsciente, era que el amor era algo que se ganaba, que tenías que esforzarte por él, que si alguien te amaba fácilmente, sin que tuvieras que ganártelo,
De alguna manera ese amor no era real o no era suficientemente valioso. Jung habría llamado a esto un complejo, un patrón inconsciente que organiza nuestras experiencias y nuestras relaciones de maneras que no siempre comprendemos conscientemente. Y el trabajo de integración de ese complejo no era simplemente entenderlo intelectualmente, era algo mucho más profundo. Era comenzar a darse a sí misma el tipo de amor que había estado buscando afuera. Era comenzar a tratarse con la gentileza, la aceptación y el reconocimiento que había estado esperando de los demás. Ese proceso tomó tiempo, no fue lineal. Hubo avances y retrocesos, pero lo que fue ocurriendo gradualmente fue que Elena comenzó a cambiar el tipo de personas que atraía, no porque hubiera cambiado su tipo o sus preferencias conscientes, sino porque su energía había cambiado, porque lo que irradiaba hacia el mundo era diferente, y eso atraía respuestas diferentes. Quiero hablar ahora de algo que está en el corazón de la energía femenina y que creo que es quizás lo más difícil de todo lo que vamos a explorar. Quiero hablar de la capacidad de recibir. Hay una paradoja en el corazón de muchas mujeres que conozco. Son extraordinariamente buenas dando cuidado, dando atención, dando apoyo, dando amor, pero tienen una relación profundamente incómoda con recibir cuidado, con recibir atención, con recibir amor. Cuando alguien les hace un cumplido, lo minimizan. Cuando alguien quiere cuidarlas, se sienten incómodas. Cuando alguien les ofrece ayuda, insisten en que pueden solas. Y esa incapacidad de recibir, aunque puede parecer una fortaleza, es en realidad una forma de bloqueo energético. Porque la energía femenina, en su esencia más profunda, es receptiva. No en el sentido pasivo de la palabra, no en el sentido de que espera sin actuar, sino en el sentido de que tiene la capacidad de recibir plenamente lo que el mundo le ofrece, de abrirse a la experiencia, de dejar que el amor entre en lugar de mantenerlo a distancia con la ocupación constante de dar. Cuando una mujer aprende a recibir con la misma gracia y la misma completud con la que da, algo en su energía se completa, se vuelve más circular, más plena, más poderosa, y los demás sienten eso. Sienten que pueden darle algo que ella realmente recibirá. Y eso, poder dar a alguien que sabe recibir de verdad, es uno de los placeres más profundos de la conexión humana. Quiero hacer una reflexión sobre algo que creo que está muy relacionado con todo esto. Quiero hablar de la diferencia entre la necesidad de ser elegida y la capacidad de elegir. Muchas personas pasan gran parte de su vida romántica en el modo de ser elegidas, esperando que alguien las vea, que alguien las elija, que alguien les confirme que son suficientemente valiosas para ser amadas. Y esa postura, aunque es comprensible, es también una postura de pasividad que entrega el poder propio a manos de los demás. La energía de la que estamos hablando hoy no es la energía de quien espera ser elegida, es la energía de quien elige, de quien tiene criterios propios, valores propios, una visión propia de lo que quiere en una relación y en una vida, de quien no acepta cualquier amor sino el amor que honra, quién es. Y paradójicamente esa postura de quien elige en lugar de quien espera ser elegida es mucho más magnética que la postura contraria, porque comunica algo fundamental, que tienes algo que vale la pena elegir, que no cualquiera puede acceder a ti, que ser parte de tu vida es algo que se gana no a través de la perfección, sino a través de la autenticidad, el respeto y la presencia genuina. Eso no es arrogancia, es autorrespeto. Y hay una diferencia enorme entre los dos. Quiero hablar ahora de algo que Jung exploró profundamente y que creo que es fundamental para entender todo lo que hemos estado hablando. Quiero hablar del proceso de individuación como un proceso de toda la vida. La individuación no es algo que se termina. No hay un punto de llegada donde puedas decir, ya estoy completamente individualizado, ya integré todas mis sombras, ya soy completamente auténtico. Es un proceso continuo, un viaje que se profundiza con cada experiencia, con cada relación, con cada crisis, con cada momento de revelación. Y creo que hay algo muy liberador en eso, porque significa que no tienes que estar completamente integrada para comenzar a irradiar esa energía de la que hemos estado hablando. Significa que el proceso mismo, el hecho de estar en el camino, de estar genuinamente comprometida con tu propio crecimiento y autoconocimiento, ya tiene una energía propia que es reconocible. No tienes que haber llegado a ningún destino.
Solo tienes que estar genuinamente en el camino. Y quiero que eso te alivie. Si en algún punto de esta conversación has sentido que lo que estoy describiendo es un ideal inalcanzable, no lo es. Es simplemente el resultado de comenzar a hacerse las preguntas correctas. Las preguntas que no buscan respuestas externas, sino que invitan a explorar el propio interior. Preguntas como: ¿qué partes de mí misma he estado escondiendo por miedo a no ser aceptada? ¿Qué necesidades he estado negando porque creía que eran demasiado? ¿Qué quiero genuinamente en una relación, más allá de lo que se supone que debo querer? ¿Dónde estoy actuando y dónde estoy siendo real? ¿Qué me daría a mí misma si no necesitara la aprobación de nadie? Esas preguntas, si las llevas contigo de manera genuina, si las exploras con honestidad y compasión, van a comenzar a cambiar algo en ti, no de manera dramática ni inmediata, pero de manera real y duradera. Quiero hacer una reflexión sobre el amor, porque creo que todo lo que hemos explorado hoy converge en una comprensión del amor que es diferente de la que nos han enseñado. Nos han enseñado que el amor es algo que encontramos, que hay alguien ahí afuera que es la pieza que completa nuestro rompecabezas y que nuestra tarea es encontrar esa pieza. Nos han enseñado que el amor es una llegada, un destino, algo que resuelve la soledad y llena el vacío. Jung nos diría algo muy diferente. Nos diría que el amor más poderoso, el amor que puede sostenerse en el tiempo y crecer en lugar de consumirse, es el amor que emerge entre dos personas que ya están completas en sí mismas. No dos mitades buscando completarse mutuamente, sino dos totalidades eligiéndose la una a la otra desde la abundancia. Y para poder amar desde ese lugar, primero tienes que haber hecho el trabajo de comenzar a completarte a ti misma, de comenzar a integrar tus sombras, de comenzar a habitar tu propia energía, de comenzar a relacionarte contigo misma con la misma compasión y la misma presencia que quieres dar y recibir en una relación. Eso no significa que tengas que estar perfectamente integrada antes de poder amar o ser amada. Significa que el trabajo de crecimiento personal no es algo que haces para encontrar el amor. Es algo que haces porque es lo que le debes a tu propia vida. Y el amor verdadero, el amor que puede encontrarse contigo de manera real, llega cuando estás en ese camino. Quiero hablar de algo que me parece muy hermoso y que creo que es una de las verdades más profundas de la psicología junguiana. Quiero hablar de cómo la energía que irradias, cuando estás completamente habitada por ti misma, no solo atrae amor, también lo transforma. Cuando una mujer está en ese lugar de completud relativa, cuando está genuinamente comprometida con su propio proceso de crecimiento, cuando irradia esa energía de autenticidad y presencia, no solo atrae a personas diferentes, también activa algo en las personas que ya están en su vida. Las personas a su alrededor sienten una invitación, no articulada, no consciente, pero real, una invitación a ser más auténticos ellos también, a dejar caer sus propias máscaras, a explorar sus propias profundidades, a ser más completamente ellos mismos. Y eso es, quizás, el regalo más profundo que una persona puede dar a otra. No el regalo de hacerlos sentir bien, no el regalo de satisfacer sus necesidades, sino el regalo de activar en ellos su propio proceso de crecimiento. Jung llamaba a esto la función transformadora de la relación, la capacidad que tienen las relaciones profundas de ser catalizadores del proceso de individuación de cada uno de los involucrados. Y cuando dos personas que están en ese proceso se encuentran, cuando hay una resonancia genuina entre sus energías, cuando se reconocen mutuamente no solo en sus fortalezas sino también en sus sombras, eso crea algo que va mucho más allá de la atracción romántica convencional. Crea una conexión que tiene una profundidad y una durabilidad que pocas relaciones alcanzan. Quiero hablar ahora de algo que me parece importante aclarar antes de llegar al final de esta conversación. Quiero hablar de la diferencia entre cultivar esta energía para atraer a alguien específico y cultivarla para vivir de manera más plena. Hay una tentación, cuando escuchamos hablar de energía magnética y atracción, de pensar en esto como una herramienta, como algo que podemos usar para conseguir que alguien específico nos ame o nos elija. Y quiero ser honesto sobre por qué esa perspectiva es problemática. Cuando cultivamos nuestra energía, cuando trabajamos en nuestro proceso de individuación, cuando comenzamos a habitar más completamente quiénes somos,
No lo hacemos para atraer a alguien específico. Lo hacemos porque es lo que le debemos a nuestra propia vida, porque vivir de manera auténtica en contacto con nuestra propia profundidad es simplemente una vida más rica, más significativa, más verdadera. Y sí, como resultado de ese proceso, atraemos diferentes tipos de conexiones. Atraemos personas que están en resonancia con nuestra energía. Pero eso es una consecuencia, no el objetivo. Si el objetivo es atraer a alguien específico, seguimos en el modo de la necesidad, en el modo de quien depende de la respuesta de otro para sentirse completa. Y eso, aunque sea más sutil, sigue siendo la misma energía de la que estamos intentando liberarnos. El objetivo real, el que vale la pena, es convertirte en la versión más completa y más honesta de ti misma. No para nadie, para ti, porque mereces vivir desde ese lugar, porque tu vida merece esa profundidad y esa autenticidad, y desde ese lugar todo lo demás se reorganiza. Las relaciones que llegan son diferentes. Las conexiones que se forman son más profundas. El amor que encuentras es más verdadero. Quiero llegar al final de esta conversación con una reflexión que espero que te acompañe mucho tiempo después de que termine de escuchar estas palabras. Jung escribió en algún momento algo que me ha quedado grabado desde la primera vez que lo leí. Escribió que la tarea más difícil y más importante de la vida humana es la de convertirse en uno mismo. No en el sentido de afirmar el ego, no en el sentido de insistir en la propia importancia, sino en el sentido de llegar a ser, gradual y honestamente, lo que uno realmente es. Esa tarea es la más difícil porque requiere enfrentarse a todo lo que uno no quiere ver en sí mismo. Requiere ir a los lugares oscuros, integrar las sombras, cuestionar las máscaras que llevamos. Requiere una honestidad que a veces duele, pero es también la más importante porque es la única que produce algo genuinamente tuyo. La única que produce una vida que no es una imitación de lo que se supone que debes ser, sino una expresión de lo que realmente eres. Y cuando vives desde ese lugar, cuando has comenzado ese proceso de convertirte genuinamente en ti misma, irradias algo que no puede ser fabricado, no puede ser aprendido de un manual. Irradias la energía de alguien que está viva de verdad, que está presente de verdad, que es real de verdad. Y eso, esa realidad, esa presencia, esa vitalidad auténtica, es lo que hace que un hombre piense en ti sin entender por qué. No porque hayas hecho algo especial para que lo haga, sino porque en un mundo lleno de actuaciones y máscaras y personas que no están completamente presentes, la presencia de alguien que lo está es extraordinariamente memorable. No porque llames la atención, sino porque eres real. Y ser real, en este mundo, es el acto más radical y más magnético que existe. Quiero cerrar con unas preguntas que te invito a llevar contigo. No para que las respondas ahora mismo, no para que las analices intelectualmente, sino para que las dejes reposar en tu interior y veas qué emerge. ¿Qué partes de ti misma has estado escondiendo porque creías que eran demasiado para ser amadas? ¿Qué energía llevas dentro que todavía no te has dado permiso de expresar completamente? ¿Dónde en tu vida estás actuando desde el miedo en lugar de desde la plenitud? ¿Qué necesitarías hacer diferente si creyeras genuinamente que mereces el amor que buscas? ¿Qué parte de ti misma está esperando ser integrada, reconocida, traída de vuelta a la luz? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las preguntas correctas. Son las preguntas que, si las llevas con honestidad y compasión, pueden comenzar a transformar no solo tus relaciones, sino tus relaciones más fundamental, la que tienes contigo misma. Porque al final, todo lo que hemos explorado hoy converge en esa verdad simple y profunda. La energía que hace que alguien piense en ti sin entender por qué no viene de lo que haces para atraerlos. Viene de lo que eres cuando no estás intentando atraer a nadie. Viene de la calidad de tu presencia cuando estás completamente habitada por ti misma. Y esa presencia, esa energía, ese ser completamente tú, es algo que ninguna técnica puede darte. Solo puede emerger del interior del proceso lento y valiente y hermoso de convertirte en quien realmente eres. Ese es el trabajo, ese es el camino. Y cada paso que das en él, aunque sea pequeño, aunque sea doloroso, aunque sea incierto, es un paso hacia una vida y unas relaciones más verdaderas. Jung lo sabía.
Y en el fondo, creo que tú también lo sabes, porque si algo de lo que hemos explorado hoy ha resonado en ti, es porque ya llevas dentro la sabiduría que necesitas. Solo necesitas el permiso de escucharla. Y ese permiso, la única persona que puede dártelo, eres tú misma.